Bienvenidos a un nuevo episodio de La Clave Penal. Hoy vamos a analizar la responsabilidad extraordinaria en sede de ausencia de acción, conocido como actio libera in causa. ¿Qué pasa cuando alguien pierde el autocontrol, pero esa pérdida se debe a una acción previa de la misma persona? ¿Puede seguir siendo responsable por los efectos de su conducta? Acompáñame para desentrañar este tema fundamental del derecho penal. En primer lugar, recordemos que, en general, no puede haber responsabilidad penal si el sujeto no tiene autocontrol. Es decir, si se encuentra sometido a una fuerza irresistible por movimientos reflejos o está en inconsciencia. En estos supuestos, no se considera que hay acción humana imputable y por lo tanto no puede responder penalmente. Pero aquí es donde entra la complejidad. Aunque no se puede atribuir la responsabilidad por la acción directa debido a la falta de autocontrol, existen excepciones. Esas excepciones se conocen como actio libera in causa, que significa, aunque no haya libertad en el momento de la acción, hubo libertad en el origen del proceso. En otras palabras, el sujeto pierde el control sobre su conducta, pero lo hizo por una acción previa que él mismo provocó. ¿Qué es la acción libera in causa? La actio libera in causa es una estructura de imputación extraordinaria. Esto significa que, aunque normalmente la responsabilidad penal depende de la existencia de autocontrol en el momento de la acción, en este caso se retrotrae la imputación al momento previo, cuando el sujeto sí tenía control sobre su conducta. Por ejemplo, si alguien decide beber en exceso y luego pierde el autocontrol y causa un daño a otra persona mientras está borracho, esa persona podría ser responsable. No por lo que hizo en el estado de inconsciencia, sino por haber provocado ese estado de falta de autocontrol. Es una forma democrática de restablecer la imputación de responsabilidad cuando el sujeto es el responsable de su propia incapacidad de controlar sus actos. Esta imputación extraordinaria es excepcional porque se basa en un defecto de imputación, pero se reconoce que ese defecto fue causado por el propio sujeto. Es como si le dijera, aunque no podías controlar lo que hiciste debido a la inconsciencia, la responsabilidad recae sobre ti por haberte puesto en esa situación. ¿Y cómo se distingue esto de una imputación ordinaria? Si el sujeto era libre cuando provocó la pérdida de autocontrol, por ejemplo, cuando decidió beber alcohol en exceso, esa libertad inicial permite que se le haga responsable por lo que ocurrió después, aunque en ese momento ya no tuviera control. Este ejercicio de imputación es menester para evitar que los sujetos aludan su responsabilidad, especialmente en situaciones donde la persona deliberadamente se pone en una posición en la que perderá el autocontrol. La idea es proteger bienes jurídicos y evitar que el sistema se vuelva inconsistente, permitiendo que quienes se coloquen en estas situaciones puedan ser castigados. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Imaginemos un caso de embriaguez voluntaria. Una persona decide beber en exceso y como resultado pierde el autocontrol y causa un daño a otra persona. Por ejemplo, bebe para adquirir la valía que sabe que previamente le permitirá matar a su enemigo. En este caso, la responsabilidad sería posible bajo la estructura de actio libera in causa, aunque la persona no tenía control sobre su comportamiento al momento del acto homicida, sí tenía control cuando decidió beber en exceso. Por lo tanto, podría ser responsable como culpable. Ahora bien, si la persona no actuó dolosamente, sino por descuido, por ejemplo, tomó una sustancia que le provocó somnolencia sin saber los efectos, en ese caso la responsabilidad sería por imprudencia, es decir, por no haber previsto las consecuencias de sus actos. Sin embargo, si la persona no pudo prever los efectos de sus acciones, como en un caso de efecto anómalo no anticipados, no podría ser responsable ni ordinaria ni extraordinariamente. La actio libera in causa también opera en casos de omisión. Si una persona no actúa para evitar que algo ocurra y esa omisión resulte en un daño, podría ser responsable si se encuentra en la misma situación. Se le imputa por no haber evitado el daño debido a una falta de autocontrol que él mismo provocó y que le compete evitar. Un punto interesante es que no siempre la legislación penal ha definido explícitamente esta figura de actio libera in causa, lo que genera un debate.
Algunos sostienen que, aunque no esté regulada directamente, esa estructura de imputación es necesaria y coherente con el sistema de responsabilidad democrática. Por ejemplo, algunos argumentan que cuando el sujeto provoca el defecto de imputación, como en el caso de la embriaguez, se está realizando una conducta prohibida, aunque no se haya especificado en la ley. Otros, sin embargo, defienden que esta falta de base legal suficiente podría chocar con el principio nulo crimen sine lege, es decir, que no se puede castigar algo que no esté claramente prohibido por la ley. En resumen, l'actio libera in causa es una forma extraordinaria de imputación que permite responsabilizar a una persona por los efectos de su conducta, aunque no haya tenido control en el momento de la acción, siempre y cuando haya sido libre al provocar esa situación. Aunque la ley no siempre prevé explícitamente esta figura, su existencia es esencial para evitar que el sistema penal se quede corto en la protección de bienes jurídicos y en la atribución de responsabilidad. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre la responsabilidad extraordinaria en sede de ausencia de acción. Nos vemos en el próximo episodio de La Clave Penal.